Bueno, vivimos en tiempos asombrosos. Y no precisamente porque tengamos teléfonos móviles o porque tenga yo un iPad en la mano, que hace solo 10 años hubiera sido pura ciencia ficción, sino que los tiempos asombrosos que vivimos es porque somos una panda de pesimistas. Estamos en una especie de neomilenarismo en el que todo es negativo, el presente es malo y el futuro será peor. Nos vienen a decir que somos muchos, demasiados, que hay demasiada gente en la Tierra, somos 7.500 millones exactamente a día de hoy, que el día de mañana seremos más, pero que seremos más pobres. Nos dicen también que, aparte de que la pobreza aumentará, y aumentará en todas las latitudes, en el tercer mundo, por supuesto, pero también en el primero, nos dicen que el planeta en el que viviremos será invivible, que el aire estará contaminado, que el agua no habrá quien la beba, que no podremos ir de un sitio a otro porque buena parte del planeta se habrá convertido en un desierto intransitable, que los océanos habrán aumentado de nivel. Venecia, como bien sabemos, debería estar bajo las aguas del Adriático desde hace 15 años y todavía sigue donde está. Lo mismo con Nueva York o con Ámsterdam. Pero bueno, siguen con la cantinela. Tenemos una especie de letanía desde la cosa de aproximadamente 30 años, quizá incluso alguno más desde los años 70, con esta historia. El último de los grandes miedos contemporáneos es el de la tecnología. Nos vienen a decir que nos está esclavizando, que nos esclaviza ahora y que nos va a esclavizar más en el futuro. ¿Cuántas veces habremos leído aquello de el día de mañana? Y cuando dicen el día de mañana es mañana mismo, tendremos un jefe que será un robot que nos apretará las tuercas. Y los robots apretando tuercas tienen que ser francamente buenos. Pues bien, todo esto que leemos un día sí y otro también en los periódicos, que nos lo dicen en las películas de cine, que nos lo dicen en documentales, que nos lo dicen por la radio a todas horas, todo eso es mentira. Yo lamento no, me congratulo de informaros que no es así. Lo único cierto de toda la letanía es que somos más. Somos muchísimos más que hace 40 años. Muchísimos, pero muchísimos, muchísimos más que hace 200 años. Pero somos mucho más ricos. Somos tan ricos que a nuestros tatarabuelos, si pudiéramos traerles de vuelta aquí, no se lo terminarían de creer. Tenemos además un planeta mucho más verde, bastante más verde que hace 40, 50 o que hace 100 años. Controlamos mejor los ímpetus del planeta, los que son naturales, los que no se deben a nosotros, como los terremotos, las inundaciones. El terremoto más mortífero de la historia fue en el siglo XVI y la inundación más mortífera es del año 31, ambas en China, pero la anterior ya tenemos que irnos al siglo XIX. Las últimas, las inundaciones más famosas, incluida la del Índico, en comparación con la población total, han sido increíblemente más benignas con la especie de lo que fueron en el pasado. Y eso se debe, entre otras cosas, a que podemos prevenirlas, ya que si un volcán va a entrar en erupción, se evacúa a la gente. Esto en el año 1600 era directamente impensable. Y respecto a la tecnología, bueno, la tecnología nos está liberando. Creo que esto no hace falta que se lo recuerde a nadie. El hecho de tener un teléfono móvil es magnífico, de tener GPS y de tener un montón de cosas que la mayor parte de ellas ni siquiera la vemos. La tecnología en gran parte es invisible, pero nos ha hecho más libres en todos los aspectos, por más que haya mucho tecnófobo por ahí suelto que dice que viviríamos mejor con un hacha de sílex en la mano. Bien, demostrar todo esto, porque lo que estoy diciendo son palabras gruesas, teniendo en cuenta que la letanía es persistente, y lo dicen en todas partes, y lo dice todo el mundo. De hecho, no decirlo es hasta de mal gusto. Esto se puede demostrar de manera muy sencilla. No hacen falta ni teorías ni conspiraciones, no hacen falta teorías de la conspiración, que es básicamente de lo que se valen los amigos de la letanía, los amigos, los pesimistas, los cenizos. La manera de refutar todo eso es con datos muy sencillos. He traído algunos datos que están a disposición de cualquiera. Están en Internet, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la UNESCO, en la ONU. No es que haya que tener un certificado especial para acceder a ellos. Del año 1800 al año 2018, es decir, los últimos 200 años, la población se ha multiplicado por 6, la esperanza de vida por 2 y el ingreso per cápita por 10. Podemos pensar que esto fue al principio, pero que en los últimos años es cuando la cosa ha ido a peor y se ha torcido. Pues no, de los años 50 a la actualidad, la población se ha multiplicado por 2, el ingreso por 3 y somos un tercio más ricos. A nivel global, en algunas partes del mundo, los datos son incluso mejores. ¿Esto ha afectado solo a los países del primer mundo? No. A los países pobres incluso les ha ido bastante mejor.
Un botsuanés, es decir, habitante de Botsuana en Sudáfrica, gana, un botsuanés de hoy, del año 2018, gana más que un finlandés de los años 50. Y la mortalidad infantil en Nepal, actual, es la misma que había en Italia en los años 50, que no era una mortalidad infantil disparada. Esto podríamos pensar, y es lo que nos dicen, que es a costa del medio ambiente. Somos más y más ricos porque estamos devastando el planeta y depredándolo como si fuéramos ratas o chinches o cucarachas. Para nada. El medio ambiente está, no voy a decir mejor que nunca, pero no está en mala forma. De hecho, está mejor que hace 100 años, bastante mejor que hace 100 años. Mejor incluso que hace 40. La masa vegetal del planeta, la masa forestal del planeta, esto lo sabemos porque tenemos ojos electrónicos en el espacio que miden estas cosas. No es que haya ido un tío contando los árboles, los cuentan un montón de satélites. La masa forestal del planeta ha aumentado un 14% en los últimos 28 años, desde 1990 a esta parte. Si nos vamos a otros países, como España, ha aumentado un 33%. Buena parte de los que estamos aquí, si no la mayor, si no todos, estábamos vivos en el año 1990. ¿Sabemos cómo era el país? Pues bien, desde el año 1990 España es un tercio más verde. Hay países incluso que han aumentado más todavía. En este punto podríamos pensar que la cosa no ha sido talar los bosques, que a la vista está que no ha sido. Que quizá lo que hemos hecho es contaminar la atmósfera. Esto se dice bastante. El aire es irrespirable, nos morimos de asma, como si el asma no existiese antes. Bien, esto también es mentira. Ya sé que parece mentira decirlo ahora y es un poco provocador, pero si nos vamos a los datos fríos, vemos que desde 1970 a esta parte, a nivel global, las emisiones de dióxido de azufre, que es tremendamente dañino para nuestros pulmones, han disminuido, tengo el dato aquí, un 36% a nivel global. En Europa muchísimo más, en Estados Unidos muchísimo más. Y las de óxido de nitrógeno, que es esa cosa tan desagradable que echan los coches diésel, han disminuido, tengo el dato, un 62% a nivel global. ¿Esto por qué es? Pues porque los motores de explosión son cada vez más eficientes. Simplemente. Yo recuerdo, yo suelo ir en moto, voy siempre en moto por Madrid, voy por Madrid en moto desde hace 25 años. Hasta hace no mucho, cuando uno paraba en un semáforo, evitaba ponerse detrás de un autobús, porque el autobús al meter primera y arrancar le ahumaba como un salmón. Bien, desde hace 10 años quizá, los autobuses dejaron de echar humo por filtros que le ponían, porque pasaban una serie de regulaciones, porque empezaron a ir con gas natural. Es decir, esos motores de explosión están empezando a ser sustituidos. Por un lado, son menos contaminantes y por otro hay motores de gas o directamente motores eléctricos. Podríamos pensar que esa electricidad se genera con crudo, con petróleo quemado en otro lado. Pero eso cada vez menos, todavía queda algo. En todo el mundo, la electricidad generada a través de petróleo a día de hoy es solo el 4%. Esto es un dato que normalmente no se suele decir y tiende al 0%. En España, de hecho, ya es prácticamente el 0%, solo se quema fuel oil en algunas islas, en la península no. Pero lo más fabuloso de todo, lo más increíble, lo más milagroso, es lo largas que son nuestras vidas. La vida humana históricamente ha sido, aparte de dura, ha sido cortísima, o fue cortísima. La vida de nuestros antepasados fue extraordinariamente corta, más de lo que imaginamos. En 1920, los años 20, pensaban que jamás podríamos pasar de promedio de los 65 años de esperanza de vida, media. Siempre podría haber algún octogenario, pero lo normal es que la gente muriese antes de los 65. Bien, 65 años es la esperanza de vida media hoy en Sudán, que es uno de los países más pobres del mundo y con uno de los peores sistemas sanitarios del mundo. Si nos vamos a España, pues descubrimos que vivimos 82 años de promedio, que en Argentina viven 76, que en Perú viven 74 y que en Honduras, que es un país de Centroamérica muy pobre, uno de los más pobres del continente, tienen una esperanza de vida media de 72. ¿Ha sucedido algún milagro? No exactamente. No podemos, a la ciencia y a las mejoras en todos los campos no se le puede considerar milagro. Pero lo mejor de esto no es que vivamos más años, que ya de por sí es algo que todos deseamos, sino que apenas mueren niños. En el año 1800, hace no tanto, en tiempos de Napoleón, el 45% de los niños en Europa morían antes de los 5 años. Todas las madres enterraban a algún niño. Era lo normal, era habitual. Los enterramientos infantiles, que hoy son una cosa muy extraña y nos encogen el corazón, a nuestros antepasados les parecía lo más normal. Bien, a nivel mundial, no en Europa, por supuesto, en Europa es prácticamente inexistente, a nivel mundial la mortalidad infantil, es decir, todos los niños que mueren antes de los 5 años, es del 4%. En todo el mundo, ¿eh?
Podríamos pensar, bueno, pero eso es porque en Europa mueren muy pocos, pero en el tercer mundo mueren muchos. En España concretamente es del 0,3%, es decir, está prácticamente erradicada. Pero si nos vamos a Ruanda, un país muy pobre en el centro de África, entre Tanzania y el Congo, nos encontramos con que allí es del 5%. Y en 1990, ayer por la tarde, como aquel que dice, era del 35%. En menos de 30 años, en el mismo corazón de África, en un lugar realmente machacado por las guerras, el hambre, las dictaduras, etcétera, han conseguido que la mortalidad infantil, que es probablemente uno de los mayores flagelos de nuestra especie, que los niños se mueran, han conseguido bajarla hasta su práctica extinción. Yo creo que eso es una gran noticia. Una gran noticia que, por cierto, no se suele dar ni por los informativos, ni contar en los periódicos, ni decirlo por la radio, ni nada por el estilo. Si cogemos las 4 necesidades básicas que tenemos todos, que son el alimento, el vestido, la vivienda y la energía, todas han bajado de precio en los últimos 30 años y directamente se han desplomado en los últimos 200. La luz es, francamente, ya sé que quizá os parecerá chocante decirlo, pero es tan barata que la tenemos encendida prácticamente todo el día, que estas cosas las iluminamos con electricidad. Lo mismo con la comida. Nuestro principal problema, no ya en Europa, incluso en el tercer mundo, es la obesidad. Pasa lo mismo con el vestido. La gente cambia de armario cada 2 años, gracias a los Zaras, los H&M's y todas estas tiendas. Y así podríamos seguir con un montón de necesidades más que ya podríamos considerar secundarias. La pregunta, por lo tanto, que nos deberíamos hacer aquí es si somos más felices. Creo que la exposición que he hecho, habida cuenta de que solo tenía 15 minutos, es suficientemente ilustrativa. Si después de este progreso tan, entre comillas, milagroso, somos más felices, los seres humanos, podemos decir que vivimos con mayor felicidad. Bien, eso ya es una cuestión más filosófica que económica. La felicidad es subjetiva y los científicos más o menos han venido a demostrar que depende más de lo social que de lo material. Podemos nadar en oro, pero estar solos y ser tremendamente desdichados. Aquella serie mexicana de los años 80, de los ricos también lloran. Los pobres, por cierto, también lloran, pero lloran con más amargura porque no tienen con qué dar de comer al niño. Es decir, la pobreza no tiene absolutamente nada de digno, absolutamente nada. Con la pobreza todo lo que podemos hacer es acabar con ella. No se le debe nunca prestar culto ni nada por el estilo. Es decir, podemos fantasear todo lo que nos dé la gana, cosa que hacemos porque nos encanta darnos latigazos en la espalda. Los seres humanos estamos programados para desear, no para apreciar lo que tenemos. Con que somos más desdichados, más pobres que nunca y vamos a ser más pobres en el futuro. Pero lo que es indudable, atándonos a los datos, incluso a la percepción nuestra de la realidad, de lo que vivimos cada día, tanto en nuestro país como en cualquier otro país que visitemos, especialmente si lo comparamos con el futuro, con el pasado, las comparaciones no se hacen entre la Suecia del día presente y la Ruanda del año 1950, se hacen entre la Ruanda actual y la Ruanda del año 50. Es decir, si hacemos la comparación adecuada de si vamos en la dirección correcta, de si estamos sobre los raíles que nos van a llevar donde todos queremos ir, que es a un mundo más próspero y, por lo tanto, más libre. La libertad solo se alcanza cuando hay prosperidad. No existe ningún caso de un país libre y pobre en el que se pase necesidad, porque la necesidad es el primer pasto de los tiranos. Allá donde un tirano otea necesidad, se echa en plancha. Y cuando llega, lo primero que fabrica es pobres. Lo hemos visto ahora en Venezuela, como un país que era relativamente próspero en Sudamérica, lo han convertido en lo más parecido a Haití o a una república africana, pero es que esto ha sucedido a lo largo y ancho de todo el mundo en los últimos 100 años. Bien, creo que es hora de que nos vayamos reconciliando, y esto está bien, con que vivimos en la edad de oro de la humanidad. Tal cual. Esto de la película Matrix, de hace 20 años, el momento máximo de la humanidad. Y una edad de oro que además vamos renovando con cada generación. La empezamos ahora aproximadamente 200 años y cada generación somos más ricos, somos más sabios, tenemos acceso a muchísima más información, opinión y relaciones sociales de las que nuestros antepasados siquiera pudieron soñar,
y mayor capacidad de experimentación, sensorial y no sensorial, que ninguna otra generación anterior a la nuestra. Yo creo que deberíamos alegrarnos por ello. Muchas gracias.